Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Lautaro, profesor de Física y Química, y Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos, si se puede evitar, ¿es un accidente? Sí, como las de ceda al paso, prohibido estacionar, de trenes, ferrocarriles y muchas más. Conozco normas de tránsito, de señales de tránsito. Por ejemplo, el ceda al paso, el de reduzca la velocidad, o sea, la velocidad máxima, o prohibido estacionar, algunas así. Sí, conozco algunas como pare, bifurcación, ceda al paso y algunas otras. Es muy importante ya que en la vía pública tiene que haber paz, hay que cuidarnos a nosotros y a los demás. Es importante respetar las normas de tránsito para que haya un orden, un cuidado a la hora de circular, de transitar, de que minimizar los accidentes. Para que haya una convivencia en la ruta, en la calle, y respetarnos todos y poder andar tranquilos sin miedo a que alguno se cruce y haya un accidente, que nadie quiere que pase un accidente. Distintas maneras de abrir un paquete de galletitas, ¿no? Si bien hay muchas formas de abrir un paquete de galletitas, como vimos con Andrés, este ejemplo sencillo nos ayuda a pensar la relación que hay entre las indicaciones y reglas y el comportamiento de la sociedad frente a ellas. Ahora pregunto, las señales que indican no pisar el césped, no alimentar a un animal, no arrojar los desperdicios en el piso o vía pública, ¿son siempre respetadas? Es decir, ¿siempre respetamos las reglas y las indicaciones? Si están ofrecidos por personas o instituciones con autoridad, si tienen un lenguaje claro y conciso. Porque en muchos textos normativos, en muchos contextos y situaciones, no cumplen con su finalidad. Para que las y los ciudadanos conozcan las leyes y normas que regulan la vida social en diferentes espacios, es necesario un conjunto de elementos. Tomemos como ejemplo las normas de tránsito. Es necesaria la información. Existen datos, referencias, investigaciones, estadísticas e informes que circulan en libros, sitios web y redes sociales a disposición de todas las personas que necesiten esa información. También necesitamos instrucción a través de instituciones estatales, educativas y organizaciones no gubernamentales. Aprendemos y conocemos las normas. Sí, y es imprescindible el compromiso. Es importante considerar la relevancia de un proceso de reflexión y aprehensión de las normas por parte de todos y todas quienes debemos ponerlas en práctica. Es cierto que no podemos comparar lo normativo en la apertura de unas galletitas y lo normativo en el manejo de un vehículo en una avenida o ruta, precisamente porque las consecuencias del acatamiento de unas y otras varían considerablemente. Claro, por un lado unas galletitas rotas o caídas en el piso, por el otro lado un accidente vial donde puede estar involucrada la vida propia y ajena. La posibilidad de aprender y conocer las normas de tránsito moldea y ajusta el comportamiento individual y colectivo, no solo para garantizar un orden, sino para prevenir peligros o accidentes.
Por eso, es relevante instalar una reflexión sobre la relación entre un libre albedrío en la toma de decisiones y la realización de acciones concretas y lo demandado y regulado por las normas. Como ciudadanos y ciudadanas aprendemos diferentes maneras de comunicarnos, de entender y entendernos y de expresarnos según dónde y con quién estemos. En nuestras acciones cotidianas interactuamos, convivimos, acordamos, reproducimos y pensamos formas de comportarnos individual y colectivamente. En todos esos ámbitos los textos nos rodean. Todo el tiempo creamos e interpretamos discursos para interactuar con otros. Conocer y entender las formas en las que podemos comunicarnos permite que un texto o un mensaje se convierta en una herramienta de comunicación efectiva, desde un posteo en las redes sociales hasta un código de convivencia. Esta denominación se origina en la palabra prescribir, que significa ordenar, disponer. Son textos que incluyen instrucciones tendientes a la consecución de un fin, meta u objetivo. Existen dos tipos de textos prescriptivos, los textos instructivos y los textos normativos. Los textos instructivos, como lo indica su nomenclatura, dan instrucciones para que el destinatario o destinataria lleve a cabo una tarea. Por ejemplo, las instrucciones sobre cómo hervir unos fideos que se encuentran en el dorso del paquete. Los instructivos pueden presentar diferentes grados de obligatoriedad. Repasemos. Los optativos, que pueden cumplirse o no, y le queda al destinatario un margen amplio de decisión. Los procesuales, donde es obligatorio seguir el orden en la realización de los pasos indicados. Y los obligatorios, que tienen un carácter general y ningún destinatario puede decidir no cumplir lo estipulado. Si hablamos de normas de tránsito y reglamentaciones viales, es preciso referirse a los accidentes de tránsito. En realidad, deberíamos decir incidente de tránsito o incidente vial, y puede definirse como hecho en el cual se produce daño a una persona o cosa en ocasión de la circulación en la vía pública. ¿Por qué no es correcto llamarlos accidentes? Porque el término accidente hace referencia a un hecho impredecible e inevitable que es imposible de controlar. Los sucesos que llamamos accidentes de tránsito suelen ser inesperados y sorpresivos, pero aún así podrían prevenirse. La gran mayoría se produce por errores que cometemos las personas. Entiendo. Si tenemos la idea de que este tipo de hechos son inevitables, es poco lo que podemos hacer. En cambio, el término incidente o siniestro vial impide que desliguemos la responsabilidad, la conducta de las personas. Claro, y de este modo podemos analizar las causas que lo provocaron. La responsabilidad frente a un incidente vial se vincula también con el conocimiento previo que las personas de una sociedad deberían tener sobre el ejercicio de las normas viales. Para eso existen, además de normas escritas, una importante comunicación visual en calles, ciudades, avenidas, pueblos y rutas que apuntan a ejercer esa responsabilidad. Exacto, es un entramado de señalizaciones y normativas imprescindibles para prevenir y minimizar cualquier riesgo o daño. Sí, en nuestra ciudad es de 40 kilómetros por hora. En las avenidas la velocidad máxima es regularmente 60, pero acá es de 40 la velocidad máxima permitida. Si no me equivoco, la velocidad máxima permitida en la avenida acá de General Roca son de 40 kilómetros por hora. Sí, es un aparato donde nosotros tenemos que soplar en un tubito y eso demuestra la cantidad de alcohol en sangre que tenemos. El control de alcoholemia se realiza cuando un oficial
saca el alcoholímetro y hace que una persona exhale en el dispositivo para detectar la cantidad de alcohol en sangre del cuerpo, que el máximo es permitido de 0,5. Sí, te detienen en la ruta y tenés que soplar por una boquilla al alcoholímetro. Tenés que soplar por un periodo de tiempo hasta que el alcoholímetro emita un ruido y ahí esperás hasta que el policía te diga si tenés alcohol en sangre o no. La Organización Panamericana de la Salud señala que el consumo de alcohol al volante, incluso en cantidades menores, aumenta las probabilidades de protagonizar un incidente vial. Está comprobado que conducir bajo los efectos del alcohol distorsiona la visión y los reflejos, disminuye nuestro discernimiento y provoca la pérdida de inhibiciones, situación que aumenta las probabilidades de provocar un siniestro vial con consecuencias graves, hasta fatales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó a partir de diciembre de 2020 la Alcoholemia Federal, una iniciativa vial inédita que se realiza en conjunto con todas las jurisdicciones del país. Una vez por mes se llevan a cabo miles de test de alcoholemia a conductores y conductoras en simultáneo, con el objetivo de frenar una problemática que se cobra miles de vidas todos los años. ¿Qué sabemos en concreto sobre la relación entre alcohol e incidentes viales? Según datos del Observatorio Vial Nacional, que depende de la Agencia de Seguridad Vial, el alcohol es uno de los principales factores determinantes, ya que está presente en 1 de cada 4 siniestros. Y las y los jóvenes son la población más afectada por los incidentes viales. Las principales víctimas viales, de acuerdo al mismo relevamiento, son jóvenes de entre 15 y 34 años. Hay evidencia normativa y controles, y todavía hay mucho por hacer. ¿Solo se instruye con palabras? Un factor clave es el elemento visual. Rápidamente identificamos un sentido, el izquierdo, y en color rojo una línea que tacha y al mismo tiempo niega. Podemos entenderla como prohibido ir hacia esa dirección o no doblar a la izquierda. Y toda esta idea viene a nosotros y nosotras, sin el uso de oraciones, frases o palabras, solo la imagen. La señal también podemos encontrarla así. ¿Por qué nos encontramos con imágenes y expresiones en un mismo cartel o señal? En muchos textos se reconocen elementos que organizan su presentación y que sirven como guía a los lectores. Algunos de estos elementos son verbales: títulos, subtítulos, índice, epígrafes. Otros son de carácter visual. Este es el caso de las imágenes y fotografías, la disposición del texto en la página, los diversos tipos de letra que se emplean para diferenciar partes de un texto. Muchas veces su función es reforzar o aclarar el contenido, y así se incluyen imágenes como fotos o esquemas. Resultan muy útiles para garantizar una interpretación adecuada de las instrucciones o reglas. Además del conocimiento de las normas viales, a la hora de convivir en la vía pública es fundamental el compromiso con cuidarnos entre todos y todas. Profundizando esta reflexión sobre la responsabilidad en el ejercicio y respeto de las normas, podemos detenernos en un factor fundamental: el consumo de alcohol y su relación con los incidentes viales. Evoquemos una frase conocida: si tomaste, no manejes, utilizada en muchas campañas viales. En las gráficas y carteles se resaltan palabras claves, como sin alcohol, o si manejás no tomes, cuida tu vida y la de los demás, como una manera de concientizar. ¿Se puede conducir habiendo consumido alcohol? ¿Qué es el alcohol y qué efectos produce en relación con la conducción de vehículos? El alcohol, no importa de qué bebida provenga, es una sustancia tóxica, depresora del sistema nervioso. Aunque no lo notes, un solo vaso de vino, cerveza o de otra bebida con alcohol disminuye tu capacidad de conducción. Embota los sentidos, altera la percepción y disminuye la capacidad de atención. Se alargan los tiempos de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se hacen más lentas y torpes. La visión se ve afectada. En especial empeora la visión periférica, a los lados,
se hace más lenta la adaptación a los cambios de luz. Por ejemplo, en caso de encandilamiento, y se perciben con dificultad los tonos rojos. O sea que se tarda en reconocer las luces rojas del semáforo, las luces de posición y las de freno. Genera una falsa sensación de seguridad con errores de juicio e interpretación que predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad en el tránsito. Tené presente que ni el café ni otros estimulantes anulan los efectos nocivos del alcohol, aunque así pareciera. Aunque sientas que estás atenta o atento y trates de no cometer errores, las personas corren alto riesgo. El cerebro está bajo los efectos del alcohol. No es necesario estar ebrio para sufrir los efectos del alcohol en la conducción. Y no es para alarmarlos o alarmarlas, pero es una realidad. En 1 de cada 2 muertos por incidentes de tránsito en el mundo está presente el alcohol. Cada vaso de cerveza de este tamaño lo consideraremos un trago. ¿Qué pasa si tomo 3 de esos? La mente se vuelve más lenta, hay menor coordinación y puede haber mareos. Esta cantidad de alcohol tarda 5 horas en ser eliminada completamente del cuerpo. Aún así, a simple vista, pareciera que no es una enorme cantidad de alcohol. Pero a la hora de manejar, lo es. ¿Por qué se dice que las y los jóvenes son más propensos a consumir alcohol y posteriormente conducir un vehículo? Es una pregunta que, en el año 2017, llevó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a realizar un estudio cualitativo en personas de entre 16 y 30 años. Y se evidenció que la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas no les representaba una preocupación. ¿Cómo no lo veían como un problema? Los resultados reflejaron 3 razones posibles. Por un lado, predomina un sentimiento de excepción, es decir, la suposición de a mí no me va a pasar. Una falsa creencia de control de la situación. Exacto. En segundo lugar, se le atribuye al alcohol un rol de factor social de inclusión, un hábito propio de la adolescencia y que se encuentra en todos los momentos de sociabilidad. ¿Y al menos temen a los controles? Ahí está el tercer factor. Sienten que no serán controlados ni sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol. Perciben una ausencia de control o que podrán evitar fácilmente los controles. Podríamos dar algunos consejos, ¿te parece? Perfecto. Me encanta. Simple y básico. Si vas a conducir, nada de alcohol. Otro consejo es que si vas a beber, elegí a otro u otra para conducir. Puedes volver en taxi, transporte público o que conduzca un amigo o amiga. Si alguien bebió y pretende conducir, no viajes con él o ella. Esta sugerencia es un llamado de atención para quien viaja como acompañante, conducido por otro u otra que haya consumido alcohol. Cada uno de nosotros y nosotras debemos hacernos responsables por el cuidado de nuestra propia vida y la de terceros. El método original para determinar el nivel de intoxicación alcohólica de una persona que conduce eran las denominadas pruebas de sobriedad. La persona debía demostrar su sobriedad al caminar derecho o pararse en un solo pie. En 1938, el profesor de la Universidad de Indiana, Roland Harger, inventó el Drunk-O-Meter, que se convirtió en el primer instrumento que podía entregar una prueba estable para medir los niveles de alcohol a través del aire exhalado por una persona. Para utilizar el Drunk-O-Meter, la persona que estaba siendo evaluada debía ser trasladada a un centro de salud para hacerla soplar dentro de un globo. Luego, el aire del globo se liberaba en una solución química. Si había algo de alcohol en el aliento, la solución química cambiaba de color. Sin embargo, el invento del Dr. Harger fue superado por uno de sus alumnos. En 1954, Robert Borkenstein, presidente del Departamento de Administración de la Policía de la Universidad de Indiana, inventó un instrumento más funcional, llamado Breathalyzer 2. El etilómetro de Borkenstein es un dispositivo portátil que puede determinar si la persona que está siendo controlada está alcoholizada o no, de acuerdo a los parámetros legales, y la medición es aceptada como medio de prueba en un juicio. ¿Cómo puede ser que un aparato que mide la cantidad de alcohol en el aire expirado determine la cantidad de alcohol en sangre? William Henry formuló en 1803 una ley físico-química cuyo enunciado dice que, a temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido
es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Gracias a esta ley, en 1930, el equipo del farmacólogo sueco Göran Liljestrand pudo determinar que la cantidad de alcohol que se expelía por el aliento guardaba una proporción de 2000:1 con el alcohol que contenía la sangre. En 1950, Harger, Forney y Barnes precisaron un valor nuevo para esta proporción de alcohol entre aire y sangre, que fue de 2100:1. Se debe conseguir el pasaje de algo más de 2 litros de aire para lograr la equivalencia que determina el alcohol en sangre. Al transitar en automóvil por la ciudad o por la ruta, siempre tené en cuenta: no intentes sobrepasar en lugares prohibidos. Mantenete siempre muy atento a peatones y conductores de otros vehículos. Respetá los semáforos y sendas peatonales. Conservá distancia de frenado. Trata de no manejar si hay niebla o baja visibilidad. Usa siempre el cinturón. Nunca utilices el celular al manejar, ni para hablar ni para mandar mensajes. Recordá prender las luces bajas en rutas y autopistas. No tomes alcohol. Respetá las velocidades máximas y todas las normas de tránsito. Manejar un auto encierra peligros. En nuestras manos también está el compromiso de reducirlos. Siempre es posible conducir mejor, ser un mejor ciclista, motociclista o un peatón más responsable. El camino más sencillo para lograrlo es respetando las normas de tránsito. Sentirnos más seguros cuando salimos a la calle es una tarea conjunta y posible. Las leyes y las normas existen para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad. Claro, esas leyes y normas vienen a poner un límite entre 2 o más personas. Los problemas comienzan cuando alguien cruza ese límite y realiza un comportamiento que constituye, en mayor o menor medida, una ofensa o peligro a la comunidad de la que forma parte. En el caso de los siniestros viales, esto no es suficiente. Las estadísticas revelan que no alcanza con que las leyes existan. Las y los ciudadanos debemos asumir el compromiso de respetarlas. Las leyes ofrecen el marco regulatorio necesario para la convivencia, pero las interacciones humanas no solo están mediatizadas por ellas, sino que tienen lugar en un contexto determinado. En este sentido, el tránsito, al igual que otras manifestaciones sociales, es una expresión de una cultura ciudadana. Por eso hablamos de una cultura vial, donde las leyes son una parte, pero no la totalidad. El tránsito es un sistema que construimos entre todos y todas y que interiorizamos desde la infancia. Involucra el respeto y el cuidado hacia uno mismo o misma y además el cuidado de los otros y otras. Entonces, atentos y atentas y con compromiso. Y no se olviden, si los podemos evitar, entonces no son accidentes.